en el libro de Romanos. Va a ser espero que sea corto el sermón, porque los pastores tenemos esa debilidad que nos gusta hablar y hablar y hablar, y a veces estamos hablando en lo mismo y no, los hermanos están cansados. Así que vamos a procurar que sea de hora y media el sermón para que lo veamos. Muy bien, hermanos. Es una bendición la iglesia local, porque nos da el Señor la oportunidad de servir. Les ruego ponerse de pie y vamos a leer Romanos 12, los versículos del 1 hasta el 8. Romanos capítulo 12 y los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, de servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, lo haga con alegría. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título o el tema que lleva esta meditación es cómo responder a las misericordias de Dios o a la misericordia de Dios. Hermanos, ustedes saben que a veces en la vida somos objeto de la misericordia de alguna persona. Somos objeto de la misericordia de alguna persona. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos se enfermó, yo no sé, fue la medicina, después dijeron que eso fue, que la medicina era tan fuerte que le debilitó los músculos de aquí del cuello. Y el muchachito no podía sostener la cabeza, se la iba. Usted puede imaginar lo que siente uno de papá o de mamá en un caso así. Y en esos casos no es asunto de ir a esperar 4 horas al hospital para que al fin le den a uno, lo vea el médico, sobre todo, pues ustedes saben de lo que les estoy hablando. Y me dijo alguien, llévelo, me dijo, al centro médico, y se lo van a ver rapidito.
luego los detalles. Si alguien le avisó al hermano, yo no sé cómo el hermano se dio cuenta. Pero cuando nosotros entramos al centro médico, que donde ya nos iban a los niños, donde están las enfermeras, llegó el hermano. En el momento que la enfermera me decía, ¿cuánto va a dejar de depósito? Piden, pues las hermanas que trabajan ahí saben eso. ¿Cuánto va a dejar de garantía de depósito? Y yo, ¿cuál depósito? Si la garantía que les puede dejar el mismo paciente, ¿verdad? En el momento que aquí apareció el hermano, aquí lo tengo presente. Y se acuerda con su tarjeta de crédito. Tómele, le digo. Cada que le digo, lo que sea, le digo. No lo puedo olvidar. Es que soy agradecido, hermano. Y aunque no me hubieran cultivado ese valor de familia, pero la Biblia lo dice, sean agradecidos. Sean agradecidos. Yo no puedo pues olvidar eso, aquí lo tengo presente. Y el día que el Señor me dé la oportunidad de demostrar a esa persona mi gratitud, gracias a Dios que no ha necesitado, pero si el día que llegara a necesitar y yo tenga la bendición, lo voy a socorrer para expresarle, no para pagarle, sino para expresarle mi gratitud. Y el apóstol Pablo en este pasaje de eso está hablando, hermanos, de la misericordia que Dios ha hecho con usted y ha hecho conmigo. Porque como cantamos y decimos, ¿qué sería de nosotros si no hubiera sido por la presencia del Señor en nuestra vida? Piensen, ¿qué vida tendría yo? ¿Qué clase de vida? O a lo mejor ya no viviría. A lo mejor ya el alcohol o la droga o el mundo me hubieran consumido y ya sería polvo. A lo mejor, que no sé. Pero estoy aquí. Y usted está aquí, herederos de la salvación por la pura misericordia de nuestro Dios. Usted sabe que como se ha dicho otras veces, que cuando el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Pues lo que dice el libro de Romanos, que no merecíamos la salvación. Si la Biblia enseña que nadie merece la salvación. Ustedes se acuerdan que en Romanos Pablo comienza hablando de los paganos que se rebelaron contra Dios. Después habla de los moralistas, pero los moralistas, dice Pablo, también son pecadores. Habla de los religiosos, aunque sean religiosos, siempre son pecadores, dice Pablo. Nadie se escapa. Y Pablo resume la doctrina cuando dice, por cuanto todos. No dice que algunos. No dice que la mayoría. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los moralistas, los religiosos, los paganos, los judíos, todos, nadie merece la salvación. Estamos aquí, hermanos, y tenemos la esperanza por la pura gracia del Señor, por su pura misericordia. Es que nadie merece la salvación. Porque dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se le olvide. Mejor busquemos el pasaje, hermanos, Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, hermano, ayúdenme por favor ahí. Efesios capítulo 2, versículos 8, ¿verdad? Y después el 9. Porque por gracia sois salvos. Si no puede hallar ahí el pasaje, pues léalo ahí, miren. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Pablo explica para que nadie se pierda. Y esto no de vosotros, dice. No de
misericordia de nuestro Dios. Ese es el punto que Pablo enseña. Ahora, ¿cómo respondo yo a esa misericordia de Dios? ¿Qué espera Dios que yo haga? ¿Cómo debo responder a la misericordia de Dios? No es que tengo que hacer para ganarme la salvación, de ninguna manera. Es cómo debo responder a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Y ahí lo dice Pablo. En primer lugar, que haya una entrega sin reservas. Porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Evangelio, hermanos, no funciona ni por asomo, no tiene sentido eso de el cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. ¿Ha oído usted a la gente que así dice? No, el cuerpo no es suyo, se lo ha regalado el Señor. Ese cuerpo precioso, hace que uno no piensa en lo que tiene. Ese cuerpo precioso que Dios le ha dado, hermano. Ese cuerpo no es suyo. Ese cuerpo es del Señor. Es el templo del Señor. Dice Pablo aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pues entendemos que los que leyeron la carta, muchos de ellos eran judíos que estaban en Roma, y Pablo era un judío. Y ustedes saben, hermanos, que en los sacrificios que había en el templo de Jerusalén, había un sacrificio por el pecado. Y en el sacrificio por el pecado, mataban el animal, parte se consumía en el fuego, la grasa, algunas partes del animal, pero el resto se lo comía el sacerdote. Es que era sacrificio por el pecado. Cuando el judío pecaba contra Dios, iba al altar, llevaba su animalito, una oveja, una vaca, un cabro, lo que fuera, y entonces el sacerdote quemaba la grasa y el resto de la carne se la comía el sacerdote y la familia del sacerdote. Pero dijo Dios, bueno, puede comer el sacerdote el sacrificio por el pecado, pero había un sacrificio que se llamaba el holocausto. Dijo Dios, del holocausto no podrá comer el sacerdote, porque la ofrenda del holocausto toda es para mí, dijo el Señor. Por eso se llama olo. En griego olo es todo. Todo el sacrificio era agradable al Señor. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando Noé ofreció un holocausto después del diluvio? Cuando Noé salió del arca con su familia, yo puedo imaginar la alegría de Noé después de pasar tanto tiempo, quizás medio año metido en aquella arca, y solo miraba agua y truenos y aquella oscuridad, aquella muerte que le circundaba, y de repente el agua comenzó a descender, dice la Biblia, y la barca se quedó posada en el monte Ararat, lo que hoy es el país de Armenia, y luego que dice la palabra de Dios que se abrió la puerta, Dios la abrió, y Noé salió con su familia, y Noé pudo ver los árboles, pudo ver las montañas, ya había pasado el diluvio. Yo puedo imaginar la alegría que sentía Noé. Una hermana me dijo, se fue a vivir allá a Buffalo, adelante de Nueva York, y se deprimió porque allá cae demasiada nieve. Los primeros días que ella vio la nieve, le gustó bonito aquello blanco, pero a medida que pasó el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, y todo blanco, y no podía salir y encerrada, le entró depresión.
Usted puede imaginar lo que sintió Noé, estar rodeado de agua. Bueno, cuando él salió con su familia, qué alegría sintió. Y lo primero que hizo fue tomar un animalito de los animales puros, dice la Biblia, que llevaba, y lo puso en el altar y se lo ofreció a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Jehová percibió aroma agradable. Así dice la Biblia. Que Jehová percibió aroma agradable. Y le dijo Jehová a Noé le dijo, no volveré a destruir la tierra por medio de ninguno. Porque la ofrenda que Noé le dio al Señor era ofrenda agradable ante la presencia de Jehová. Y Pablo, en este versículo, está pensando, entiendo yo, en la ofrenda del holocausto. Solo que ya no es una ofrenda de animal muerto, sino que la ofrenda suya, de su propia vida, de su propio cuerpo. Que presentéis vuestros cuerpos. En vuestros cuerpos. Aquí no hay tales, hermanos, aquí está hablando del soma. Soma, el cuerpo. Porque los griegos tontos, a pesar de toda su sabiduría, decían que lo importante era el espíritu y que el cuerpo eso no era importante. No dice el Señor. Es importante el espíritu, pero también el cuerpo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solamente murió por su espíritu, también murió por su cuerpo. Y tan importante es su cuerpo que la Biblia enseña que en el día de la resurrección su cuerpo se volverá a levantar, porque Cristo lo redimió en la cruz del Calvario. Entonces el cuerpo suyo es importante. Dios ama ese cuerpo. Porque, hermanos, sin el cuerpo, ¿qué podemos hacer? Dice don René Zapata, pastor de la Nazaret, hoy el hermano vive en México, que había un problema en la iglesia, y aquí también pasa igual, pero tal vez aquí sea menos que allá, que el día de la Nazaret, el día domingo en la mañana estaba todo de gente. Hacían culto a las 7 de la mañana, hacían otro culto a las 11 de la mañana, o que es de las 9, otro culto a las 11, 3 cultos en la mañana. Pero en la tarde, a las 6 de la tarde, unos 4 peloncitos llegaban. Y entonces don René se paraba ahí en la puerta principal del templo de Nazaret a saludar a los hermanos. Hermano, les espero. Él tenía un sentido del humor, tiene un sentido del humor muy fino. Hermano, lo espero a las 5 en el culto de la noche. Hermano, fíjense que en cuerpo no voy a poder estar, pero en espíritu aquí me va a tener. Y hermano, le espero en el culto de la tarde, de la noche. Hermano, tengo un compromiso, pero el espíritu aquí me tiene. Y le decía a René, pero yo qué hago con tanto espíritu. Dígame usted, hermano, a los hermanitos que dicen es que a Dios le gusta lo espiritual, no lo material. ¿Cree usted que podemos hacer campaña solo con el espíritu? No, se necesita el cuerpo. ¿Usted cree que el espíritu sin garganta puede cantar en el coro? ¿Usted cree que el espíritu se puede parar aquí a predicar? ¿O que el espíritu puede salir a caminar y repartir trataditos o hacer un atolito, un cafecito para los hermanos del parqueo que van a estar ahí cuidando? El espíritu hace eso. El espíritu impulsa, pero quien lo hace es esto mismo, el cuerpo. Dios necesita su cuerpo, porque con ese cuerpo es que le servimos al Señor. Por esa razón es que pienso que una de las razones es que Dios prohíbe que los creyentes consuman alcohol o consuman drogas, que consuman crack, que consuman morfina o marihuana, lo que sea. Porque usted, cuando se envicia, está destruyendo su cuerpo. Y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, yo no estoy amenazando a nadie. Yo no estoy amenazando a nadie, ni manipulando a nadie, pero digo la verdad. Dice Pablo, dice Dios, que si alguno destruye
el templo de Dios, Dios lo destruirá allá. Por eso cuide su cuerpo. Cuídelo. Manténgalo sano. Póngase en oración. Que su cuerpo esté sanito. Porque con ese cuerpo le servimos al Señor. Es el cuerpo que le sirve al Señor. Y entonces dice Pablo que este cuerpo, esta soma, le debe servir al Señor. Y vea usted lo que dice. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, hermanos, ya todos entendemos lo que significa la palabra sacrificio. Sacrificio. Ya todos entendemos. Sacrificio es cuando yo hago algo que de alguna manera me afecta. Por eso se llama sacrificio. Por ejemplo, hermanos, cuando diezmamos al Señor. Yo no creo, hermano, que aquí entre ustedes, y en el caso mío, nos sobra el dinero y de lo que nos sobra le damos el diezmo al Señor. No, yo sé lo que ustedes pasan y lo que yo sé. Es sacrificio. Pero Dios ama el sacrificio. Pero Dios bendice a los que se sacrifican. Y la Biblia, por ejemplo, cuando habla de sacrificio, hay varios casos, pero mencionemos los más conocidos. El caso de Filipenses, de los hermanos de Filipos, que eran hermanos pobres, como ustedes, como yo, pero le dice Pablo a estos hermanos filipenses en el capítulo 4 y versículo 15. Aquí se habla de sacrificio. Dice, y sabéis también vosotros, Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que yo sea mendigo, dice Pablo. Los creyentes tenemos dignidad. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Habla aquí de una cuenta, la cuenta celestial, la cuenta de la que habló Jesús cuando dijo: haceos tesoros en el cielo. Mira, hay gente que ahorra aquí bastante, es bueno eso, ahorrar es bueno eso, pero que ahorran en el cielo, que ahorran en el banco celestial. Millonarios aquí, miserables allá. No, mejor ser pobre aquí, pero millonario en la presencia del Señor. Y dice Pablo, mire, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, los filipenses, a través del hermano Epafrodito, mandaron una ofrenda a Pablo, lo que enviasteis. Y vuelve al tema del holocausto. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero no pasemos por alto el versículo 19. No pasemos por alto la respuesta de Dios. No la pasemos por alto, porque aquí está la promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Servirle a Cristo es un sacrificio vivo. Y finalmente, en cuanto a ese punto, Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, volviendo al tema principal,
¿Cómo respondo yo a la misericordia de Dios según la enseñanza del apóstol Pablo? ¿Cómo respondo? Dedicando mi vida, mi cuerpo al servicio del Señor. Pero, hermano, la segunda cosa que pide Pablo, que ordena el apóstol Pablo, es que no permitamos que el mundo nos moldee, nos arrastre con sus cosas. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo, como ustedes saben, es una palabra que significa la gente incrédula, el mundo sin Dios. Dice: no os conforméis a este siglo. La idea es: no sigan la corriente, no hagan lo que la gente hace en sus cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Es decir, la idea es: no permitan que el mundo les ponga el molde, que el mundo los haga como ellos quieren. Es que, hermanos, el mundo seguirá con sus cosas, pero hay que seguir el mundo. Nosotros seguiremos lo que dice la palabra del Señor. El paganismo del mundo quedó atrás. Las ideas heréticas del mundo quedaron atrás. Somos nueva gente, somos nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por supuesto que vamos a pagar un precio. Me contó el hermano Juancito, ya está el anciano, que él era el hijo pues, querido del papá. Él siempre estuvo con su papá, no eran creyentes. Y él me dijo que él se encargaba de comprarle los pachones, los litros al papá. Fíjense, la gente en el mundo. El mismo hijo iba a la cantina, le compraba el pachón a su papá, le decía: papá, aquí le traigo. Y el anciano bien contento porque este hijo me quiere. El señor le gustaba beber. Este hijo me quiere porque le da el pachón. El señor fumaba puros. Allá iba el hermano, dice, a comprarle los rollos de puro. Papá, aquí le traigo el tabaco, del bueno que a usted le gusta. Qué hijo más bueno. Y cuando Juancito oyó la palabra de Dios, creyó en Cristo, y ya no hubo más guaro, ya no hubo más cigarro. Y un día él le llevó al papá, pues, comida, ¿verdad? Buena comida. Y le dijo al Señor: no, le dijo, hijo, desde que vos andás con esos hombres, le dijo, te has arruinado, le dijo. Te has arruinado. Papá, le dijo: no van a casar, pero mira, aquí le traigo algo. No, hijo, que esto no, está bien él, está bien, le dijo, pero que le traía sangre. No, papá, le dijo, ya no puedo, le dijo, ya soy creyente en Cristo. Y hasta lo amenazó que no le iba a dejar nada del pedazo de tierra que... Eso pasa, hermanos. Mira, a ustedes les van a hacer, a los hermanos tiernos les van a hacer burlas. Algunos familiares les van a hablar, pero ustedes manténganse firmes. No permita que el mundo los moldee de ninguna manera. El plan es que usted moldee al mundo con la palabra de Dios. El plan es que usted testifique el mundo y que un día el mundo quiera ser como usted es. No que yo voy a ser como el mundo es, que el mundo sea. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted impregne a este mundo con el testimonio, con la verdad, con lo que dice Dios en su gloriosa palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo respondemos a la misericordia de Dios? Con una entrega sin reservas. En segundo lugar, resistiendo a la influencia del mundo, resistiendo a la influencia del mundo. Finalmente, ofreciendo al Señor un servicio de calidad, un servicio agradable al Señor. Versículo 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con sabiduría, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este pasaje, hermano, le podemos llamar el versículo de la salud mental. El versículo de la salud mental. Porque está diciendo Pablo, no tenga un concepto diferente del que usted debe tener. ¿Qué es usted? Bueno, usted es siervo del Señor. Usted es la sierva del Señor. Mire, usted ni es menos ni es más de cualquiera de este mundo, en cuanto como persona, como miembro de la sociedad. Yo no me siento inferior a nadie, pero tampoco superior. Porque el problema es que a veces la gente se va a los extremos, ¿verdad? Algunos piensan que son la gran umbrera. No. Eso es el ser loco. Pero a veces algunos se van a los extremos, que piensan que son cucarachas. Sí, hermano, ¿no recuerdan ustedes de Kafka, de la Metamorfosis? Que el individuo se acomplejó tanto. Él era un judío que vivía allá en Checoslovaquia, en Praga, y los chicos le hacían burla a los que no eran judíos, y él no pudo resistir y se fue deprimiendo y se enfermó hasta que pensó que era un insecto. No, yo ni soy Einstein, pero tampoco soy insecto. ¿Qué soy yo? Siervo del Señor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pobre sí, humilde sí, pero con dignidad. Dignidad de hombre, dignidad de varón, dignidad del siervo del Señor. Y en mi limitación le voy a servir a Cristo. Voy a ofrecer al Señor mi servicio. Porque dice Pablo en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces está bien, usted ve su cuerpo, su mano, tiene una función esa mano. Su nariz tiene una función diferente a la función de la mano. El oído tiene una función diferente al ojo, a la lengua, a la mano, al pie. Diferentes pues órganos, ¿verdad? Pero todos los órganos formamos el cuerpo. Entonces Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Se lo voy a demostrar de esta manera. Si a mí me trajeran las flores y me dijeran, hermano Esaú, haga usted los arreglos, le aseguro que viene el siguiente domingo y a ver qué locura haría. ¿Me entiende? O me dicen, hermano Esaú, nunca le hemos oído cantar, cántenos el próximo domingo que no cante el Marvin, que sea usted que canta. ¿Cómo no, hermano? Y me dan vara, ¿verdad? Porque en las iglesias pasa eso. Qué lindo canta usted, hermano, ni por cerca, pero le dan vara al pobre hermano, a la pobre hermana. Y me dicen, cante, hermano, la voz tuya es voz de jilguero. Como ya tengo el versículo 3 en mi mente, no permito que me den vara. No, hermano, no. Porque si lo hiciera, si fuera tontito y me creyera, están diciendo, arruino la iglesia. Arruino la iglesia. O que me diga, hermano, ya que no dirige el coro de hermana Armida, diríjalo usted. ¿Cómo no, hermano? Yo lo voy a dirigir. Me paseo, como dicen aquí en el ministerio. ¿Entienden? Porque Dios a cada uno le ha dado su... Miren, anoche a la 1 de la mañana me dijo el hermano Mario, hermano, yo veo que allí me dijo esa biblioteca han entrado hasta sucio. Yo voy a hacer limpieza para que cuando pase la hermana ya esté bien. Mira, a la 1 de la mañana. Sí, hermano. Otra hermana haciendo el café. ¿Qué va a hacer usted? Todos tenemos que hacer algo en la obra del Señor. Porque estamos agradecidos con el Señor. Hermano, cuando yo le sirvo al Señor en lo que sea, yo no siento que es una carga servir al Señor. Ay, que para mí me deja. No, yo siento gozo de servir al Señor. Pues es incómodo decirlo, hermano, es incómodo. Es incómodo. ¿Verdad que usted me ve aquí de corbata y elegante hablando aquí?
Pero a veces, hermano, yo me pongo a barrer ahí, mire, ahí en los pasillos, a veces. A veces si veo una basura la saco, a veces. Porque somos siervos del Señor. ¿Qué hizo Cristo? No le lavó los pies a los apóstoles. Y ese era un trabajo de los esclavos en aquel tiempo. Y el Señor lo hizo. Y dijo él, ejemplo os he dado. Entonces usted lo que debe hacer hoy como nuevos miembros y todos aquí, bueno, quiero servir al Señor, ¿en qué puedo servir? Bueno, ya viene la nueva directiva, pues en el evangelismo, o un maestro, o cuidando niños, o en la vigilancia ya en el parqueo, o algún ministerio. Pero todos debemos servir al Señor. Si la Biblia dice claramente aquí en este pasaje, miren, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mire el don de servicio. ¿Se ha fijado ustedes que en las iglesias evangélicas los hermanos a veces se enfrascan en discusiones, que el don del Espíritu, que el don de lenguas, que no sé qué, que si se habla, que no se habla, que si se interpreta, etcétera? Nadie discute por el don de servicio. Yo nunca he oído, hermanos, que en una iglesia los hermanos estén discutiendo o pensando en el don de servicio. Y aquí está, don de servicio. Aquí hay hermanos y hermanas que tienen ese don. Todos debemos servir con ministerio. Pero la Biblia habla del don de servicio. Luego dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, esto es otro don. Con solicitud, el que hace misericordia, es otro don. Termino diciendo esto, que los dones, el servicio del Señor, hay servicio de ministerio, pero hay servicio de don. ¿Cuál es la diferencia entre el don de ministerio y el don de servicio? O el servicio como don. ¿Cuál se lo puedo decir? De manera sencilla. Por ejemplo, el hacer misericordia. Eso lo debemos hacer todos. Todos debemos ser misericordiosos. Todos. Niños, jóvenes, adultos, todos. Pero a ciertos creyentes el Espíritu les da la misericordia como don. ¿Verdad que se entiende? En el caso del servicio, todos debemos servir al Señor, todos. Pero el Espíritu Santo a ciertos creyentes les da el servicio como don. Por ejemplo, lo que hizo el hermano que les decía que hoy en la mañana estaba allá haciendo limpieza. Ese es don de servicio. Las hermanas cocineras que están aquí saben lo que estoy diciendo. Hermano Mario, necesitamos bolsas. Y ahí viene con un montón de bolsas. Que necesitamos azúcar, pero ¿cómo no? Sí, hermanos. Sí, hermanos. O las hermanitas, yo veo a hermanitas que cuando vienen los hermanos a trabajar, sin que nadie les diga, llevan a hacer el fresquito o la tortillita, lo que sea, a darle a los hermanos. Es lo que debemos hacer todos, hermanos. Entonces, hermanos, para terminar, ¿cómo respondemos a las misericordias de Dios? Entregándonos al Señor sin reserva. No permitiendo que el mundo nos moldee. Yo no soy del mundo ni quiero aprender del mundo. Yo soy de Dios y quiero aprender de Dios. Aunque vivo en este mundo, pero soy siervo del Señor y quiero aprender del Señor. Y tercero, servirle al Señor. Un servicio de calidad. Gracias, hermanos y hermanas, por su servicio al Señor. Gracias. Yo quiero recordarles lo que dice Pablo. Su cuenta en el banco celestial se incrementa cuando servimos a Cristo. Porque no le servimos aquí a ningún hombre. Nuestro servicio no es para
no es para hombres, nuestro servicio es para el Señor. Así que el Señor los bendiga, pónganse de pie, vamos a orar. Y si algún amigo de los que nos honra con su presencia en este momento le quiere entregar su vida al Señor, le invitamos en el nombre de Cristo para que pase al frente en señal de que recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si alguno entre los presentes desea entregarle su vida al Señor, le pedimos que pase al frente como señal de que en esta mañana usted le quiere entregar su vida a Cristo. Si hubiera alguien o alguien que desea reconciliarse con el Señor, le invitamos en el nombre del Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Desea alguien pasar al frente como señal de que usted quiere entregarle su vida a Cristo? Le invitamos en el nombre del Señor. Ya sea que usted desea recibir a Cristo o ya sea que usted desea reconciliarse con el Señor, le invitamos en el nombre de Cristo. Pasa, niño, vamos a orar por ustedes. Que Dios les bendiga, niñitos. Pasa. Habrá alguien más que desea pasar. Mire que hay unos niños valientes, sensibles. Pasa, varón, Dios les bendiga. Amén. Los niños son de Cristo. Qué bendición que los niños conozcan al Señor en esta edad. No van a pasar por los tormentos del pecado. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Alguna señorita o persona adulta? Le invitamos en el nombre del Señor. ¿O desea usted reconciliarse con el Señor? Pues pase y le esperamos. El Señor dice su palabra: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Gracias por decirnos en tu palabra cómo debemos responder a tu misericordia. Entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No permitiendo que el mundo con su paganismo, sus maldades nos arrastre. Y sirviendo tu obra. Queremos darte gracias por estos 3 niños que al escuchar tu palabra son sensibles. Quizás no entendieron todo, pero te pedimos que el Espíritu Santo trabaje en ellos para que las ideas sean claras, de que entregan sus vidas a Cristo, al Cristo de la gloria, que pagó el precio de redención en la cruz del Calvario. Bendice a sus hermanitos, bendice a sus padres. Señor, obra en ellos, como te pedimos que bendigas a todos los niños y que los guardes del mal. Señor, gracias porque hay pueblo que sirve, que te ama. Y te pedimos, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares y que temprano estemos aquí de regreso para gozarnos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.